Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy es 7 de febrero del 2024, es la tercera webinar del cuarto curso de ecografía en medicina intensiva. En principio, las profesoras del curso es la doctora Ana Ochagavía, del Hospital Universitario de Belviche, y mi nombre es Virginia Fraile, que soy intensivista también, como vosotros, en el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Esta webinar, en principio, lo que costaba era la revisión de los protocolos y vamos a hacer un breve repaso de algunos de los protocolos que están en el curso, de los conceptos claves con casos clínicos para ver imágenes. Como hemos comentado, todos los alumnos que quieran comentar alguna duda que lo hagan a través del chat y podemos ir viendo cuáles son las preguntas o si alguien quiere algún caso en concreto, podemos ir buscando durante la intervención casos para poder comentar con vosotros. Voy a intentar compartir la pantalla. No sé si la veis. ¿La veis? No, ahora no. Dije. Vale. Ahora, Ahora. ¿vale? Venga, Vale. ahora sí. Vamos a darle allí vamos a ir comentando los protocolos. ¿Vale? Como hemos dicho, es el último bloque, el quinto bloque de los cursos. Vale. Bueno, el primero que vamos a comentar es el protocolo FIL. Sabéis que es el uso de la ecografía en las medidas y en las técnicas de soporte vital avanzado, y aquí os pongo un poquito el artículo en lo que está basado. Fijaros, aquí tenéis las guías de práctica clínica. En las actuales, sabéis que en un paciente en parada cardíaca lo primero que tenemos que hacer es analizando el ritmo, y una vez que analicemos el ritmo, cuando el paciente está en fibrilación ventricular, pues no cabe uso de la ecografía. Lo que tenemos que hacer es dar una descarga. Sin embargo, en ese otros ritmos que no son desfibrilables, es en el que la ecografía recoge mayor énfasis. Si veis las guías de práctica clínica, realmente nos dice que usemos la ecografía, pero no nos dice cómo es la forma en la que debemos usarla. De ahí la importancia de este tema. Fijaros, radica en intentar identificar las 4 H's o 4 T's. Evidentemente, con la ecografía no podemos detectar todas. Todavía no detectamos las alteraciones del potasio, pero sin embargo hay muchas causas que podríamos ver, como la hipovolemia, la trombosis, los neumotoras, el taponamiento. Y para eso lo que debemos saber es cómo es el protocolo. Bien, el primer concepto que tiene que quedar claro es la diferencia entre actividad eléctrica sin pulso o pseudoactividad eléctrica sin pulso. Hasta ahora, hasta el uso de la ecografía, cuando teníamos un paciente en parada cardíaca y colocábamos el monitor, lo que veíamos muchas veces era o bien una sistolia o un ritmo que nosotros denominamos disociación electromecánica, es decir, detectábamos algo de actividad, pero no teníamos pulso. Bien, pues ahora ha cambiado. Ahora lo que tenemos que intentar es ver si ese paciente que no tiene actividad tiene algo de contracción en la ecografía, en la imagen. Lo primero que tenemos que hacer es recordar que el protocolo se publicó en 2007 y había unas recomendaciones actuales en ese momento de que deberíamos hacer 5 ciclos de RCP, es decir, 2 minutos antes de empezar con las técnicas de soporte vital. ¿Dónde colocamos el transductor? El apófisis sifoides a nivel subcostal. ¿Por qué? Porque no tenemos que detener de hacer las compresiones torácicas. Con lo cual, uno de los instructores o reanimadores está haciendo las técnicas y otro es el que está preparando la ecografía. ¿Cuánto tiempo tengo que estar? Ya hemos visto que es en la vía subcostal y tengo un máximo de 10 segundos para identificar las imágenes. Solo puedo detener el masaje cardíaco durante 10 segundos. Y si en los primeros 3 segundos no soy capaz de identificar el corazón, tengo que decir a mis compañeros que reanuden la RCP. Ya sabéis que la RCP, las guías recomiendan compresiones torácicas de calidad y la mínima detección mecánica. ¿De acuerdo? Por eso solo tenemos un máximo de 10 segundos. Después de eso volveremos a reanudar la RCP. ¿Qué es lo que vamos a identificar en unos 10 segundos? Tenemos que ver si existe o no existe algo de movilidad cardíaca, que es lo más importante, e intentar identificar otras causas, como el derrame pericárdico, la hipovolemia, dilataciones de cavidades derechas, disfunción o ascinesia del ventrículo izquierdo, o bien no vemos ningún dato y concluimos que nuestros compañeros sigan haciendo las causas.
Bien, os pongo aquí la diapositiva que está publicada tal cual en el artículo y lo que vamos a ver es distintas imágenes, ¿de acuerdo? Fijaros, no sé si lo veis bien, nosotros aquí tenemos un paciente en parada cardíaca, identificamos esta imagen en la que espero que todos estéis viendo que no se mueve nada las paredes miocárdicas. Yo no observo nada de engrosamiento ni a nivel del ventrículo derecho ni a nivel del ventrículo izquierdo. Realmente esto es una sistolia, realmente el paciente está en actividad, no tiene pulso. ¿De acuerdo? Es como veríamos una sistolia. Bien, vamos a pasar a otra imagen. Esta imagen diríais, bueno, esto es un paciente en parada. Yo veo en la ventana subcostal el hígado y las cavidades derechas que son pequeñitas y se contraen. Sin embargo, es un paciente en la situación posparada, en los primeros minutos después de la reanimación. Y observamos que hay una diferencia clara, y ahí que os hemos puesto la fecha, entre la contractilidad longitudinal del ventrículo derecho, que se contrae, y veis cómo el ventrículo izquierdo prácticamente no engruesa en las paredes. De ahí que aunque nuestro paciente, como veamos abajo, parezca que esté en un ritmo sinusal, no hay cambios en el electro, a nivel del ST, vemos que hay una falta de contractilidad de las cavidades izquierdas respecto a las cavidades derechas. Tendría que pensar en cardiopatía isquémica como una de las causas de la parada. Fijaros, veis aquí, ya no tenemos una disfunción global como en el paciente anterior, sino que tenemos alteraciones de la contractilidad sedentaria. Esto es una ventana apical en el que yo veo en la pared lateral como gruesa en las paredes del ventrículo izquierdo y sin embargo veo el septo que está discinético, no está acorde, con lo cual esto me tiene que hacer sospechar que puede haber alteraciones coronarias. Bien, ¿cuál es este concepto novedoso que ha metido la ecografía dentro de las guías de soporte vital? El concepto de pseudoactividad eléctrica sin pulso. Fijaros, no sé si veis la imagen, la ventana subcostal, independientemente del tamaño de las cavidades, que es otro de los conceptos importantes que hay que tener, vemos que existe algo de contracción a nivel del músculo cardíaco. No solo es un movimiento de las valvas que deja pasar cuando pasamos suero, sino que vemos algo de contracción a nivel de las paredes. Eso sugiere que nuestro paciente, aunque el electro, como veis abajo, y la monitorización que yo tenga con el desfibrilador, el paciente puede estar en asistolia, realmente este paciente tiene algo de actividad ecográfica. Es estos pacientes lo que hay que detectar, intentar buscar cuál es la causa y prolongar las medidas de RCP, porque se ha visto en los estudios que estos pacientes tienen una mayor recuperación que los pacientes, como en el primer caso, que no tenían ningún tipo de movimiento. Con lo cual, es estos pacientes en los que hay que identificar. ¿Alguien se anima en el chat a intentar ver cuál puede ser la causa? O si alguien lo ve, que se quite el micro y que lo comente. Bueno, veo que estamos un poco tímidos. Seguimos, pero fijaros, veis claramente que hay una dilatación de las cavidades derechas, hay un abombamiento del septo hacia el ventrículo izquierdo, no tiene una forma que está normal. A ver en el chat si alguien dice muy bien, Santiago Borrás dice dilatación de cavidades derechas, sospecha de TEP, pues totalmente de acuerdo contigo. Realmente para diagnosticar un TEP tendríamos que ver un trombo que se mueve entre las dos cavidades, pero en un paciente en parada de dilatación de cavidades derechas me puede sugerir que la causa puede ser un tromboembolismo pulmonar. Pero realmente para confirmar el diagnóstico deberíamos de ver el trombo. Vamos a seguir avanzando en clase. Vale. Este otro paciente, me parece fenomenal que sigáis escribiendo o que si alguien se quiere quitar el micro. Fijaros, este es un paciente posparada, fijaros la diferencia que teníamos con el paciente anterior que tenía alteraciones de la contractilidad. Aquí lo que veo es un ventrículo derecho de un tamaño similar al ventrículo izquierdo, las cavidades tienen un tamaño pequeño y además hace movimiento de las flechas de kissing papilar. Eso es un dato sugestivo. ¿Alguien se anima? Bueno, si no, para no prolongarlo, es un dato sugestivo de hipovolemia. ¿De acuerdo? A ver en el chat, muy bien, que está la gente contestando, perfecto, todos de acuerdo, lo que habéis contestado, hipovolemia, depresión de volumen, muy bien. Luego la ecografía nos puede ayudar durante la parada y en el posparada. ¿Pasamos? Fijaros, ¿veis la diferencia de este paciente? Yo creo que si habéis visto la dilatación de cavidades derechas, animo a la gente en el chat a contestar. ¿Alguien se anima a decir cuál es la causa de la parada de este paciente?
Volved a ver la imagen del eje corto parasternal. No sé si veis el puntero, pero se ve claramente una imagen de trombo que está flotando en las cavidades derechas. Este eco es perfectamente diagnóstico de que el paciente, aquí está donde tengo puesta la flecha, no sé si la veis, de tromboembolismo pulmonar. A diferencia del otro que sugiere que esto, muy bien Santiago, el otro paciente sugería que podías tener un tromboembolismo porque vemos datos sobre carga de presión con movimiento de septo, pero en este vemos el trombo. Entonces, animo a todos que cuando veamos dilataciones de cavidades derechas nos animemos a buscar si vemos el trombo porque tendríamos una indicación de trombolisis en ese paciente. Vale. Bueno, aquí os pongo otro paciente, veis, este es un pseudopea, tiene algo de movimiento en la musculatura cardíaca, pero veis las dilataciones de cavidades derechas. Y fijaros, veis aquí la causa, yo creo que los que estáis en el curso sois capaces de identificar cuál es la causa de la parada, pero incluso cuando reanudamos las compresiones torácicas en la ventana subcostal, podemos identificar muchas veces, ir buscando la imagen. Aquí en esta imagen, cuando lo paréis, veis claramente, este es un paciente en el que observamos entre el hígado y el corazón líquido y una imagen de hematoma, de un coágulo de fibrina, una rotura cardíaca. Con lo cual no solo es diagnóstica, sino que es terapéutica y podemos monitorizar cómo colocamos un drenaje para intentar evacuar al paciente. Es cierto que si uno tiene una rotura cardíaca fuera de un hospital de cirugía cardíaca, pues las posibilidades de recuperación son más bajas por el traslado, pero aún así hay veces que lo hemos conseguido. ¿Vale? Aquí os pongo otro caso. Fijaros, ya habéis hecho el módulo de pulmón, observamos la sombra acústica de la costilla superior, la sombra acústica de la costilla inferior y vemos que no hay sliding. Nos encontramos con los datos de código de barras. ¿Cómo podemos ver esto en la parada? Bien, tenemos que insuflar al ambú. Muy bien, van contestando los compañeros, la sospecha de neumotoras. Es difícil buscar el punto pulmón, pero deberíamos animarnos a verlo, pero en un contexto de parada deberíamos de pensar que el paciente puede tener un neumotoras, sobre todo si ventilamos de forma bilateral y colocamos el transductor en el emitoras derecho y en el emitoras izquierdo, en la parte más superior, en el paciente en decúbito supino, observamos si en un lado hay sliding y en el otro no. Entonces, simplemente el protocolo FIL, quiero recordar, animo a todos a que lo hagáis, no sé vuestra experiencia, pero que es importante identificar a aquellos pacientes que tienen una pseudodisociación electromecánica y que cuando lo identificamos debemos alargar el tiempo porque esto ha demostrado que aumenta la supervivencia. Aquí os dejo esta diapositiva que me encanta de Erasmo de Rotterdam, en el que en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey. Creo que la ecografía nos puede mostrar una pequeña imagen de la causa o de lo que le está ocurriendo al paciente. Fijaros, si prolongamos un poco más, no solo el paciente en parada, sino ese paciente en periparada, en situación de shock, vamos a ver lo que es el protocolo FATE, que sabiendo el protocolo FIL es prácticamente similar. Este protocolo es anterior al protocolo FIL y lo que identifica es en un paciente en shock dónde debo de buscar los planos para intentar buscar la causa del shock. Ya sabéis que desde hace unos años, en las recomendaciones de Cecconi sobre cuál era la primera prueba de imagen que deberíamos hacer en un paciente en shock, la primera prueba es una ecografía para intentar ver cuál es la causa del shock. Veis aquí las causas, haciendo solo ecocardiografía, tenemos que intentar identificar si el paciente puede ser una causa por hipovolemia, disfunción cardíaca, un problema obstructivo o bien un problema de vasoplegia. Posteriormente, luego mi compañera, la doctora Chagaría, os pondrá un caso de hipovolemia y respuesta a volumen y os animo a todos a que iréis pensando qué preguntas la podemos hacer a ella para identificar a estos pacientes. Lo importante del protocolo FATE es que no empezamos por una secuencia de ventana como aprendemos a hacer en el gabinete de ecocardiografía, sino que en el paciente en shock, que yo no puedo poner de lado, colocado con el brazo hacia arriba, tengo que empezar a hacerlo primero por la ventana subcostal, después iré a la apical, parasternal y terminaré hacia la zona de las pleuras para intentar identificar si el paciente tiene derrames, porque lo que queremos ver es si tiene, cuál es la causa del shock o si es obstructivo por un gran derrame. Es relativamente fácil, no hace falta haber hecho un curso como este tan extenso. Estoy convencida que todos sois capaces de diferenciar perfectamente cuál es la causa del shock en estos pacientes, pero que sepáis que os lo podéis descargar en el móvil.
como veis ahí, protocolo FATE, y os ponen los datos en los que nos encontraremos. Si vemos dilataciones de cavidades derechas, ventrículos izquierdos distinéticos, datos de hipovolemia, está en internet, está disponible y es gratuito para todos. Vale, entonces, ¿por qué la primera es la ventana subcostal? Porque muchas veces en los pacientes en shock tenemos que intubarles, poner una vía, tenemos que estar haciendo cosas y el paciente está en decúbito supino. Entonces, es la primera ventana, intentamos identificar alteraciones vitales. Entre ellas, la más grave de todas es si el paciente tiene un taponamiento cardíaco y se ve muy bien a nivel de la ventana subcostal. Es de ahí la importancia por la que es la primera ventana que empezamos. Además, dentro del protocolo FATE te dice que no solo miremos la contractilidad y el tamaño de las cavidades, sino que veamos cómo está la cava para intentar ver las posibilidades de respuesta a volumen. Ese tema se le dejo a la doctora Ochagavía, aunque recordad que nuestro paciente va a estar en shock. Bueno, el observar líquido pericárdico alrededor de las cavidades cardíacas es suficiente para pensar que la causa del shock puede ser un derrame, incluso taponamiento cardíaco. La ventana apical, ¿qué nos aporta? Pues poder ver mejor la contractilidad, comparar las distintas paredes ecocardiográficas, las cavidades derechas, el tamaño y podernos hacer una estructura. Fijaros, por si se anima alguien. Ahí lo he puesto en la diapositiva. Os pongo en un lado de la diapositiva una imagen de un corazón a priori normal y al lado un corazón en movimiento. Cuando yo me encuentro un paciente en shock en estas circunstancias, todos veis que hay una gran dilatación de cavidades de izquierda respecto a las derechas. Entonces, no solo me tengo que fijar en que ese paciente tiene una disfunción sistólica severa, sino que esa dilatación del ventrículo y esa dilatación de la aurícula con un aneurisma que abomba el septo significa que ese paciente tiene una patología crónica, porque la única cavidad que se dilata en fase aguda, hemos dicho a lo largo del curso que es el ventrículo derecho. Con lo cual, si observo esto, no solo es la causa del shock, sino que este paciente es un paciente con cardiopatía de base. Pero fijaros, no solo me encuentro cavidades dilatadas en el lado izquierdo, sino que aquí me estoy encontrando dilatación de cavidades derechas, observo las trabéculas, se ve mucho más trabeculado. Entonces, en un paciente en shock, la causa que tengo que pensar pues es una sobrecarga de presión, que en respiración espontánea pensaré que es un tromboembolismo pulmonar. Pero, por ejemplo, a lo mejor en ventilación mecánica tengo que revisar porque los parámetros ventilatorios que tengo pautados en el respirador a lo mejor no son adecuados y es fruto de los tratamientos que estamos poniendo, ¿vale? El líquido pericárdico, ventanas parasternales. Fijaros, el derrame no solo se ve perfectamente a nivel de su costal, sino que lo vemos claramente también en la ventana parasternal, ¿vale? Veis un gran derrame, sin embargo, este paciente, aunque tenía una gran cantidad de líquido, era un paciente crónico y no tenía datos sugestivos de taponamiento clínico. Bien, la dilatación de cavidades derechas acompañada de un abombamiento del septo es lo que nos hace pensar en un traumismo pulmonar. Fijaros, aquí os pongo otra imagen en el parasternal eje corto, en el que se observa una importante dilatación de la cavidad derecha y un abombamiento del septo, tanto en sístole en diástole, que eso es patognomónico de sobrecarga de presión. Esta imagen de D a nivel del ventrículo derecho es lo que me lo sugiere. Bueno, líquidos pleurales. Fijaros, veis aquí, si yo cojo la misma sonda ecocardiográfica y la coloco en la parte más baja del tórax, observo el diafragma y probablemente el bazo en esa zona de ahí y veo una cantidad grande de líquido con una telectasia del pulmón, una telectasia que se denomina pasiva, secundario a la cantidad de líquido. Bueno, por seguir avanzando en los protocolos, os pongo el protocolo Blue. Sé que este protocolo habéis hecho una webinar de la patología respiratoria y simplemente lo que quiero es que repaséis en 2-3 minutos cuál es el concepto en el que yo me enfrento cuando a mi paciente me lo encuentro con disnea y no sé cuál es la causa. Os pongo la foto de Daniel Lichtenstein, que es el médico que más patología pulmonar ha publicado, junto con Giovanni Botticelli. Fijaros, el protocolo Blue, ¿qué nos dice? Yo me encuentro con un paciente con disnea, está taquipneico, y le hago 4 puntos. Fijaros, a nivel superior, tórax superior, tórax inferior, en el lado derecho, en el lado izquierdo, y debería de completarlo también con la zona posterior. Pero si me fijo en las zonas superiores y observo que el paciente
tiene un perfil A, es decir, me encuentro la imagen de una costilla, la otra costilla, hay sliding y líneas A. En todos los campos pulmonares tengo que pensar cuál puede ser la causa. No sé si alguien en el chat se anima, si alguien quiere contestar o preguntar cuál es la causa de que yo me encuentre líneas A en todo el pulmón, una imagen de pulmón normal. Vale, tenemos en el chat respuestas. EPOC asma, perfecto, muy bien, es decir, lo hemos entendido bien. Yo la imagen de pulmón es normal, mi paciente está disneico, lo que significa es que la patología no está en el parénquima pulmonar, está en otro sitio. De ahí que me encuentre patología, por ejemplo, de los bronquios, el EPOC, el asmático, a ver si se me aquí, sugiere EPOC, asma, oh, perdón, un segundo. Sugiere EPOC, asma, es decir, me encuentro un parénquima pulmonar normal, con lo cual la patología estará en otro sitio. Es verdad que el protocolo Blue tiene 6 puntos, 3 en cada lado, con lo cual lo debo de completar con el seno costofrénico en la parte más posterior porque el paciente puede tener una neumonía posterior. Generalmente las neumonías bacterianas y por neumococo se asientan en las zonas posteriores porque los pacientes en respiración espontánea se suelen anidar ahí. Él, al principio, cuando empezó a publicar esto, lo asoció colocando un catéter de Swan-Ganz y por eso decía que cuando veíamos líneas A, que es lo que llama el perfil A, esos pacientes se van a encontrar con una PCP por debajo de 18, lo tenemos claro. El problema no está en el corazón, está en otro sitio. Muy bien, los bronquios, los trombos, es lo que tenemos que pensar. Sin embargo, yo me puedo encontrar un paciente igual en la misma situación clínica, disnea, 30 respiraciones y me encuentro un perfil que llama B, es decir, a través de la línea pleural salen artefactos verticales que borran toda la pantalla, incluso borran las líneas. ¿Alguien se anima en el chat a contestar qué es lo que puede ser? Muy bien. Edema de pulmón, perfecto. Bien, podemos tener un edema de pulmón que ya puede ser cardiogénico o no cardiogénico. Muchas veces, ¿cómo distinguimos si la disnea es de causa cardíaca o de causa pulmonar? Bien, el sliding, veis aquí que está engrosado, que tiene condensaciones subpleurales, eso siempre sugiere patología pulmonar, tiene una cierta retracción. Cuando generalmente la causa es cardíaca, la congestión sigue una distribución hidrostática, es decir, si mi paciente le estoy explorando sentado, tendré más líneas B en las zonas declives que en las zonas superiores y sin embargo si yo le exploro en decúbito supino, las zonas posteriores tendrán más cantidad de líneas B que las zonas superiores. Luego, la distribución hidrostática de las líneas B y la pleura, el engrosamiento de la pleura es lo que muchas veces nos diferencia si la patología es cardíaca o la patología es pulmonar. ¿Qué es lo que nos decía Lichtenstein? Que si yo me encuentro líneas B en todos los campos pulmonares, ya sé que mi paciente no es bronquítico, no es asmático, no va a tener un TEP y que generalmente lo que sugiere es distrés, insuficiencia cardíaca. ¿Cómo me voy a encontrar si el paciente tiene un distrés? Bien, pues generalmente me voy a encontrar líneas B en los campos anteriores y en las zonas más posteriores me voy a encontrar probablemente menos cantidad de líneas B. Y si mi paciente le paso el ecógrafo y en una zona del pulmón, como en este caso el pulmón derecho, me encuentro líneas A y en el pulmón izquierdo me encuentro líneas B, ¿alguien se anima a pensar qué es lo que le pasa al paciente? Bueno, pues entonces tendré que tener una patología que sea unilateral y que afecte a un solo lado del pulmón, porque es donde me encuentro pulmón patológico. Lo que tengo que pensar es que el paciente probablemente tiene una neumonía. A lo mejor me encuentro en las fases iniciales de una neumonía lobar y si dependiendo del germen y el grado de aireación que pierda, me pueden llegar incluso a encontrar una consolidación. Vale. Luego, un perfil A y en otro pulmón un perfil B es lo asociado a la neumonía. Acordaros que cuando yo pierdo la aireación de forma completa, es lo que me voy a encontrar esa imagen de condensación, que es lo que llama perfil C. Entonces, enhorabuena a todos los que os habéis animado a contestar. Recordad que siempre sabéis más ecografía pulmonar de la que pensáis y líneas A, pulmón normal, líneas B, pulmón que ha aumentado su cantidad de líquido o bien por agua, por problema cardíaco o bien por congestión por una neumonía. ¿Vale? Son las 7:30.
sigo teniendo más protocolos y algún caso clínico, pero creo que, no sé si quieres hacer alguna pregunta de estos 3 protocolos, si no voy a dar paso a la doctora Ochagavía para poner un caso de shock y respuesta a volumen, que probablemente es más interesante, y voy preparando algún otro caso de trauma, salvo que en el chat queréis dejarme alguna cosa y lo vamos programando. Por mí, Ana, si quieres, Sí, dejo de compartir. deja de compartir y comparto yo. Vale. Espera a ver Me tienes que que no. habilitar. Sí. Un segundito. No sé si... es que estoy aquí en el chat. Participantes aquí. Vale, un segundo. Convertir en coanfitrión. Muy bien. Vale, os animo a que vayáis escribiendo en el chat si tenéis preguntas y enhorabuena a todos los que habéis acertado, porque habéis acertado todos los que habéis contado. Bueno, pues os vamos a hacer ahora un caso clínico y yo sí que espero que participéis. Podéis abrir perfectamente los micrófonos porque puede haber debate. O sea, que hay algunos que son un poco, bueno, preguntas un poco trampa o un poco de discusión para que podamos ver bien el caso. Veréis que es un poco ecografía básica y un poco también intermedia, o sea, un poco más de nivel, pues para poder discutir un poco más a fondo, ¿no? Y ahora que tenemos la oportunidad. Se trata el caso de un paciente varón de 65 años que presenta un cuadro de 48 horas de evolución, de fiebre, disnea y tos productiva y acude a urgencias ante el empeoramiento de la sensación disneica, de la sensación de mareo. Que podéis ver que la tensión es 80, 50, 60, una frecuencia de 110, frecuencia respiratoria de 30 por minuto y es una saturación al aire de 84%. La exploración física destaca que está con tendencia a la somnolencia, no tiene soplos, pero sí que tiene crepitantes en base izquierda y tiene livideces en extremidades inferiores. En la analítica destaca que tiene 18.000 leucos, las plaquetas 100.000, una alteración de la función renal con una creatina de 3,5 y lactatos de 40, siendo la normalidad en estas unidades de 20. Y en la placa de tórax tenemos una neumonía de base izquierda. Entonces, aquí tenemos, por el cuadro que presenta, pues es un shock, ¿no? Porque tenemos hipotensión con lactatos, unos signos de hipoperfusión tisular, unas livideces, y parece que sea de causa por una neumonía, porque tiene la radiografía una neumonía. Esta es su eco. Esto es el paraesternal, longitudinal, en el eje largo, y este es supraesternal longitudinal, perdón, supraesternal en el eje corto. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es nuestra actitud terapéutica con todos los datos que os he dado? Y ahora sí que quiero que me vayáis respondiendo. Tenéis que elegir ante esta situación de este paciente que os viene a urgencias, qué es lo que vosotros le haríais. Bueno, a ver si en el chat, Vicky, si tú, bueno, porque aquí no... Sí, Sí. tengo el Vale. chat. Venga, o si alguien quiere hablar, ¿eh? O sea, ¿qué es lo que le haríais? Tenéis que hacerle algo. Abrir el micro, hay gente que ha contestado, pero abrir el micro y animaros. Sí, es que, no, alguna de las respuestas... Bueno, han contestado 2 personas, si les da ¿Sí? vergüenza, no digo los nombres. Las 2 personas han contestado la respuesta A, volumen. Vale. Bueno, pues la respuesta correcta es volumen, porque el paciente está en shock con signos de hipoperfusión tisular, por lo tanto hay que hacerle algo a ese paciente. Acaba de llegar de urgencias, tiene la suerte de tener una eco, que esto tampoco a veces no es habitual, pero lo que tiene son signos de hipovolemia grave, como antes ha dicho Vicky, ¿no? Que salía lo del kissing cuando ha dicho los protocolos. Entonces, vemos en los 2 planos que es claramente un kissing, con lo cual en este contexto la primera opción terapéutica sería el volumen. Vamos a repasar brevemente la valoración de la volemia y respuesta cardiovascular, el aporte de volumen mediante ecocardiografía, y vemos que con un nivel básico, una competencia básica, lo que nosotros tenemos que ver, si veis abajo, donde pone hipovolemia grave, lo que tenemos que ver son ventrículos dinámicos, hiperdinámicos y pequeños, que es lo que estaba en este paciente, que estaba rápido, taquicárdico, los ventrículos son pequeños, y además tenemos que ver una vena cava inferior
pequeña y con grandes variaciones respiratorias, con colapso prácticamente de la cava. Si veis estas imágenes, a la izquierda es un modo M, a mí me gusta mucho el modo M. Yo os animo a utilizarlo porque para ver contractilidad o para ver el kissing se ve muy bien y aquí veis cómo se besan las paredes, veis esa imagen de esa flecha con dos puntas, ahí veis cómo se besan el músculo, o sea, el septo y la pared posterior, y en el lado derecho veis como la vena cava inferior es menor de 1 centímetro, o sea, para que os acordéis, tiene que ser menor de 1 centímetro en ventilados, que puede ser hasta 1,5. Sabéis que en ventilación mecánica la vena cava inferior se dilata un poco por la disminución no del retorno venoso, sino que el retorno venoso está dificultado por la presión intratorácica. Entonces veis ahí cómo abajo podemos ver cómo se colapsa en modo M y arriba a la derecha podemos ver cómo se colapsa en modo 2D. O sea que estos serían los dos datos que tenemos que tener con una ecografía básica para ver que el paciente tiene una hipovolemia grave que puede justificar que el paciente esté en shock. En este caso es un shock séptico que, como sabéis, tiene un componente de hipovolemia, claro, parte de vasodilatación, y que cuando llega a urgencias seguro que este paciente va a necesitar volumen, o sea que ya le íbamos a poner, aunque no tuviéramos la eco, pero la eco nos confirma que el paciente está hipovolémico. Aquí, como podéis ver, la obliteración en la parte de la derecha, en un eje corto, como esa cavidad se oblitera por ese fenómeno de kissing. Y aquí veis, estos son otras fotos que podéis ver que son propias, donde veis a la izquierda, en el modo M, lo que os decía, veis cómo hay el kissing walls, cómo se besan, cómo se tocan esas paredes. Este es un subcostal, pero lo podéis hacer en un paraesternal, en el eje largo y eje corto. Arriba a la derecha podéis ver un eje corto en diástole, pero veis en sístole cómo se oblitera. Si veis estas imágenes, esto es muy sugestivo de hipovolemia y el tratamiento sería ponerle volumen. Aquí podemos ver también un plano subcostal donde vamos a ver ahora, veis la vena cava inferior como pequeña, como casi colapsa, y ya se ve en 2D, ahora lo vamos a ver en modo M, como es pequeñita y prácticamente se colapsa. Si vemos esta imagen, insisto en que sería un paciente con una hipovolemia grave. El paciente al final se ponen 2 litros de cristaloide y se comienza noradrenalina a 0,2 microgramos kilo minuto, pero el paciente continúa hipotenso, veis ahí la tensión con una presión arterial media de 65, frecuencia de 105, una saturación al 92%, ya le hemos puesto oxigenoterapia de alto flujo al 50% y los lactatos permanecen altos de 35 miligramos por decilitro. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo valoramos si el paciente responde a volumen? Ya le hemos puesto volumen, pero el paciente sigue estando en situación de shock porque tiene hipotensión, tiene lactatos. Entonces, ¿cómo vosotros en este paciente valoraríais si el paciente responde al aporte de volumen? Vamos a ver quién se atreve a contestar. Venga, animaros, que no decimos los nombres y... ¿Os animáis? Sí, la gente, de momento se ha Venga. animado una persona y ha dicho elevación de las piernas. Siguiente Vale. dice, bueno, el mismo dice, bueno, en realidad todos. Vale. Otro también se ha descartado por maniobra de elevación de las piernas, elevación de las piernas. Vale. Muy bien. Vamos a ver entonces, antes de contestar, bueno, la contestación sería esta. Espera, Ana, Ana, espera, que Ah. tengo cosas que explicar. Entonces, os han puesto todos, salvo la presión venosa central. Vale. Elevación de piernas valorando por eco la variación de la vena cava. Vale, muy bien. Vale. Fijaos, yo os voy a poner que es el kissing y las venas cavas y la maniobra de elevación de las piernas. Y entonces os voy a explicar el porqué y luego volvemos otra vez a la respuesta, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, la predicción de la respuesta a volumen, en realidad nosotros cuando administramos volumen, esta pregunta nos la hacemos cada día en la UCI, le paso volumen o no, en una situación de shock. Pero tenemos que saber que solo la mitad responden, cuando ya están en la UCI, solo la mitad responden incrementando su volumen sistólico, su gasto cardíaco. La otra mitad, o bien ya le hemos puesto suficiente volumen y ya no responde, o ya no respondían desde el principio. Esta es una pregunta relevante porque el paciente, tenemos que identificar el paciente respondedor, que es aquel que incrementa su volumen sistólico, y aquel
porque vamos a optimizar el gasto cardíaco para revertir los signos de hipoperfusión tisular, frente al no respondedor, que ese no incrementa su volumen sistólico, con lo cual hay dos cosas: le estamos pasando un volumen que no le hace efecto, con lo cual eso le va a acumular volumen, que sabemos que a largo plazo puede aumentar mortalidad, y aparte estamos perdiendo el tiempo para no poner algo que sí que, lo que sea, que le tengamos que poner para aumentar ese gasto cardíaco. Por lo tanto, se trata de identificar el paciente respondedor, y esto está relacionado con el estado de dependencia de precarga, que lo voy a explicar muy rápido porque tampoco tenemos suficiente tiempo, pero si queréis en la discusión pues podemos incidir en algún aspecto. Esto en realidad tendríamos que ir a la curva de Frank-Starling. Si todos nos acordamos de cuando la estudiábamos en fisiología de segundo de medicina, vemos que en las axis está la precarga ventricular y en las ordenadas el volumen sistólico, y vemos que es una curva con dos partes diferenciadas, y vemos, veis en la parte de la izquierda un cambio de precarga. Imaginaos que yo le ponga volumen y cambia la precarga estimada como volumen o como área de diastólica, como una PVC. Vemos que ese cambio de precarga sí que hace que el volumen sistólico se incremente de una manera significativa, que es la zona de dependencia de precarga. Cualquier cargo en la precarga me va a cambiar el volumen sistólico. Sin embargo, si yo cambio la precarga, si veis en la parte derecha de la gráfica, ese cambio de precarga, si yo le paso volumen, por ejemplo, pues no va a aumentar el volumen sistólico de manera significativa, porque está en la zona de independencia de precarga. La misma cantidad de volumen dependerá de qué zona de la curva está trabajando mi ventrículo. Con lo cual, si yo quiero pasarle volumen, será que el paciente que va a aumentar su gasto cardíaco, por lo tanto será el paciente que está en la zona de dependencia de precarga. Tengo que identificar a esos, porque los otros lo único que haré es pasarle volumen sin ningún efecto en el gasto cardíaco. Claro, yo no tengo la práctica clínica, yo no tengo una curva de Frank-Starling. Al principio ya hemos visto que a cualquier paciente, sobre todo séptico, hay que pasarle volumen. Se discute si es 20 o 30 minutos por kilo y vamos a entrar, pero si yo tengo un kissing, como hemos visto, y la cara tan pequeñita, eso ya sería para pasar volumen. Después en la UCI tendríamos que ser más finos. ¿Qué es lo que utilizamos nosotros para predecir la respuesta a volumen? Y entonces ahora no os veo, pero seguro que decís, bueno, pues la PVC o a bulto, mucha gente lo hace. Bueno, pues yo voy pasando volumen, veo la tensión, la frecuencia cardíaca. Bueno, todo tiene sus pegas. Lo que utilizamos habitualmente, aquí veis los parámetros denominados estáticos, que son sobre todo la presión capilar pulmonar, necesitamos un Swan-Ganz y se utiliza solo cuando tenemos un dispositivo, pero la que más se utiliza toda la vida es la presión venosa central. También, si tenemos pico, podemos usar, por ejemplo, el volumen telediastólico global, o podemos utilizar el área telediastólica por eco, como hemos dicho. Pero estos parámetros estáticos, para predecir la respuesta a volumen, no son buenos estimadores. La razón fundamental, aquí veis, por ejemplo, el área telediastólica, que hemos visto, si se oblitera, si es muy llamativo, sí, nos indica una hipovolemia grave, pero en intermedios, en valores intermedios no sabemos. Entonces, la razón es la siguiente. No es lo mismo nuestra curva de Frank-Starling en un corazón normal, como veis en la parte de arriba, que en un corazón insuficiente, en un paciente con fallo. Veis que en la flecha negra de abajo, un cambio de precarga, el mismo cambio de precarga, no tendrá la misma repercusión en su volumen sistólico si es un corazón normal, como veis la curva de Frank-Starling arriba, que el incremento de volumen sistólico tras esa carga de volumen sí que es un incremento significativo. Sin embargo, en un paciente con fallo, con corazón insuficiente, ese volumen sistólico no se incrementa lo suficiente. Por eso, no solo depende de nuestro valor de PVC, de área, sino de nuestra curva de función ventricular. Y por eso fallan estos parámetros. ¿Qué se hace entonces? Bueno, pues lo que se hace son parámetros denominados dinámicos que utilizan la fisiología cardiovascular para usar unos parámetros que no sean útiles. Si utilizamos la ventilación mecánica y lo que ocurre, ahora no puedo explicar toda la fisiología porque tampoco no se trata de esto, porque esto es ya un poquito más avanzado, pero sí que quería mencionarlo. Lo que sepáis que si yo uso la ventilación mecánica y esos cambios de precarga que aparecen en el ventrículo derecho e izquierdo, eso hace un efecto en la presión de pulso. Acordaos, la presión de pulso es la sistólica menos la diastólica. ¿Veis? El dibujo en el dibujo de arriba veis PP máxima y PP mínima, y podemos hacer la variación de presión de pulso,
que nos lo puede hacer el monitor, lo hace directamente el monitor, sino manual. Ahí veis la fórmula. De todas maneras hay que saberla, es presión de pulso máxima menos mínima partido por la media y por 100 es un porcentaje. Y abajo veis la variación de volúmenes históricos si tenéis un dispositivo de onda de pulso, si no con la presión de pulso. Yo lo que en definitiva veo como la ventilación mecánica hace efecto en las precargas y en la eyección del ventrículo izquierdo en este caso, para ver cómo afecta a mi volumen sistólico. Y lo veré con la VVS o la VPP. Y veis que los valores son de 13 o 10. Pero claro, para utilizar estos parámetros tiene que ser un ritmo regular, ausencia de respiración espontánea. No puede tirar de máquina. Tiene que estar en controlada y que se adapte bien. Y los pacientes con distrés, con estrategia ventilatoria protectora, tienen un valor predictivo menor. Insisto, eso es solo en pacientes ventilados. ¿Qué podemos hacer también que nos sirve en ventilación mecánica en respiración espontánea? Pues la maniobra de levantar las piernas, que ahora explicaré un momento. O sea que tenemos estos parámetros, VPP, VVS, la Passive Racing, PLR, que se ha visto que son mejores predictores que los estáticos. ¿Qué hacemos entonces con ecocardiografía? Con un nivel intermedio avanzado, porque el básico hemos dicho, el kissing y la cava. La cava que se vea que se colapsa del todo. Bueno, pues aquí lo que podemos hacer es, vamos a recordar, esto lo tenéis en los apuntes, pero lo recordamos brevemente, cómo hacíamos el gasto cardíaco. Para hacer el gasto cardíaco necesitamos, es como el volumen sistólico, como si fuera el volumen de un cilindro, que veis a la izquierda, el volumen es el área de la base por la altura, pero me interesa sobre todo, necesitáis el diámetro, que está arriba en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y necesitáis sobre todo esa altura, que es la distancia que recorre el latido, que es la integral tiempo-velocidad aórtica, que lo veis abajo, eso es lo que me interesa. Os ponéis en la aorta, 5 cámaras y hacemos el flujo de la aorta y hacemos esa integral. Con esto, que veis que esa integral está directamente relacionada con volumen sistólico. Entonces, lo que vamos a ver, ahora fijaos ahora, esta imagen que os pongo, es un transesofágico, pero se puede hacer con transtorácico, y veis cómo son las integrales, la velocidad la hemos cambiado para que se vean más, y veis cómo va oscilando, y esto nos recuerda a la VPP y a la VVS, porque al final es lo mismo, es ver cómo varía algo relacionado con el volumen sistólico. Veis arriba cómo va oscilando, y abajo le hemos pasado volumen y oscila menos. Entonces, si yo hago la variación del pico de velocidad, de las velocidades, la máxima y la mínima, esas velocidades, esto, que es con la misma fórmula, siempre es la misma fórmula, velocidad máxima menos mínima partida por la media, igual que la VPP, máxima menos mínima partido por la media. Esto con ecografía avanzada lo podríamos hacer, intermedia avanzada, sería como un equivalente a la VPP y a la VVS. Pero lo que me interesa sobre todo son dos cosas. La vena cava inferior, que hemos visto antes que tenía que ser pequeña y que se colapsara, pero puede hacer el mismo cálculo en ventilación mecánica. Aquí veis que la ventilación mecánica lo que hace es que se dilate, o sea, se aumente o disminuya, y con la misma fórmula puede hacer que el 12% de variación. Cuidado con esta fórmula. Fijaos que aquí en el denominador pone la media. Cuidado porque hay muchos sitios que pone el diámetro máximo, entonces vais a tener otros valores. Pero la idea es que si yo tengo unas variaciones de la vena cava con la misma fórmula, con la media, del 12% en paciente ventilado, también es un buen estimador. No tan bueno como la VPP, pero también es estimador. ¿Qué pasa en espontánea? En espontánea tiene menos valor y necesitaríamos que, aunque se discute, tendríamos que tener unas variaciones más amplias en paciente en espontánea. ¿Vale? Ya sé que voy rápido, pero esto está en los apuntes, lo tendríais que estudiar y formaría parte también de ecografía avanzada. Y lo que sí que podemos hacer es una maniobra de levantar las piernas que habéis dicho. Sirve para todo. Fijaos la maniobra de levantar las piernas, quiero decir ventilado y no ventilado. Esto es como un test, acordaos que es más un test que un tratamiento. Arriba veis nuestra posición de los pacientes que están en 45 grados y lo que hacemos es levantar las piernas. Lo que hacemos es pasar del compartimento periférico, que son las piernas y el territorio esplácnico, pasamos volumen, aumentamos el retorno venoso, la presión circulatoria media y llevamos esa sangre al compartimento central. La prueba se trata que se ha demostrado que si yo hago esta prueba y miro el cambio del gasto cardíaco antes
y al final de la prueba, al cabo de un minuto, minuto y medio como mucho, si ese gasto cardíaco me aumenta al 10%, quiere decir que si yo le paso 500 de volumen, me va a aumentar el gasto cardíaco 15%. Esto es importante y lo he puesto así para que lo tengáis, porque la gente se lía. O sea, una cosa es el valor de la prueba, que el punto de corte es 10-12 de la PLR, de la prueba de levantar las piernas, levanto las piernas y veo cómo aumenta el gasto cardíaco, y eso me dirá que el paciente, si yo le paso volumen, me aumentará un 15% su gasto cardíaco. Muy bien, lo podemos hacer con eco. Lo podríamos hacer con eco, que ahora veremos. Y ahora me vais a decir qué dificultades vosotros vais a ver con la eco. Pero vamos a volver para atrás otra vez y entonces ahora la respuesta, quizá la veáis más fácil. A ver, otra vez, ya sé que vuelvo. La PVC es mal estimador, como ya ha dicho alguien. Siempre lo hemos usado, pero se usa es como una moneda al aire. Puede, pues en 50% acertarás. La VPP y la VVS no sirven porque el paciente no lo tenemos ventilado. Nuestro paciente todavía está con alto flujo. No sirve la VPP. Las venas cavas y el kissing nos podrían servir. Y la maniobra de elevación de las piernas. ¿Alguien se opone a este paciente a hacerle una maniobra de elevación de las piernas? ¿O todos se la harían? ¿Qué pegas veis hacer en este paciente la maniobra? ¿A alguien se le ocurre? A ver si se anima el chat. Recuérdanos un poco qué es lo que le pasaba al paciente, porque Vale. después de la clase de hemodinámica ya no nos acordamos. Vamos para atrás. El paciente estaba chocado, shock séptico, neumonía. Se le han administrado 2 litros de cristaloide, está con drogas, ya no era adrenalina, pero continuo hipotenso y con una saturación del 92% y con Optiflow y el lactato de 35. Algo hay que hacerle. Y tenemos que ver si el paciente responde a volumen. Vale. De estas respuestas, PVC la vamos a quitar. ¿Qué? Tenemos un compañero que dice que lo que has preguntado de si se opone o no se opone a la maniobra de elevación pasiva de las piernas, dice que a lo mejor con la insuficiencia respiratoria no lo tolera. Exactamente. Muy bien, exactamente. Claro, está muy bien porque puede ser en espontánea, no en arritmias y tal, pero en este paciente en concreto podríamos tener problemas de tumbarlo. Exacto. Con lo cual yo en lo que haría es otra vez ver el kissing, a ver qué, y la vena cava si se oscila mucho o no, porque los demás no me sirven. Vale, muy bien. O sea, cuidado porque todo tiene su problema, con lo cual vamos a echar para atrás con el Optiflow, podemos tener un problema. Muy bien. Vale, la charla de hemodinámica, como dice Vicky, ha quedado en 5 minutos. Vale, pues entonces vamos a ver qué pasó con el paciente. Se realiza una ecocardiografía y se aprecia una vena cava inferior menor a 1 centímetro que colapsa con la respiración y continúa con imagen de kissing, por lo que se decide administración de 500 mililitros de líquido. Aunque inicialmente el paciente presenta mejoría hemodinámica, se decide intubación orotraqueal ante el empeoramiento respiratorio. Aquí veis que está incontrolada, frecuencia de 20, volumen ideal de 450, PIB de 8, FIO 206, bien adaptado al respirador. La pregunta, ¿cómo valoramos ahora si el paciente responde a volumen? Venga, ahora os tenéis que animar porque ya la clase está hecha, aunque sean 5 o 10 minutos, y tenéis más valores, más datos. El paciente está ventilado ahora y sigue yo, si el paciente parece que ha mejorado hemodinámicamente, pero tendría que valorar realmente si el paciente responde a volumen o no, ¿con qué parámetros? Mira, hay gente que dice, yo ya puedo hacer una monitorización invasiva y usar ¿Vale? la VPP y VVS. Muy bien. ¿Vale? ¿Alguien más? Vale. El no se puede valorar, lo vamos a quitar porque algo podremos hacer probablemente, ¿no? Pues las respuestas que yo daría es la PVC pobre la vamos a quitar, VPP, VVS y variación respiratoria de las venas cavas. Podríamos hacer las 3. ¿Alguien pone alguna pega? ¿Alguien pone alguna pega, algún matiz? Alguna persona ha dicho que no pone pegas. Bueno, pues podríamos poner alguna, porque fijaos, vuelvo atrás, esto ya vamos a rizar un poquito más el rizo, pero hemos dicho que el paciente está ventilado, bueno, está una neumonía y con 450 mililitros, que no os he dicho el peso,
evidentemente, con lo cual no sabemos, bueno, el peso, perdón, la altura, no sabemos a cuánto está ventilado en mililitros por kilo de peso, pero que sepáis que si es por debajo de 8 mililitros, podrían tener que la VPP, si sale de 8, acordaos, el valor es 12, 13, ¿no? Si sale de 8, podríamos pensar que nos responde y es un falso negativo. O sea que en distrés podríamos tener, que hay otras formas de valorarlo, pero la respuesta sería, es verdad, VPP, VVS y venas cavas. Muy bien. Entonces ahora tenemos este paciente, tenemos que su VPP es de 25, lo tenemos monitorizado, porque alguien ha dicho, lo monitorizamos, vale, pues entonces está monitorizado con una onda de pulso, con un pico, bueno, no he puesto exactamente con qué, pero da igual, VVS 28, VPP 25, variación de venas cavas 25, lactato 25 es alto, saturación venosa central de 45. ¿Cuál es nuestra actitud terapéutica? ¿Qué diréis? Más volumen inicialmente. Vale, ¿alguien dice otra cosa? Aquí he preguntado, no he dicho la tensión, que podría decir, bueno, la noradrenalina no es igual, sí, igual no. Vale, la respuesta de entrada sería volumen. Y vamos a ver por qué. Porque está intubado, está bien adaptado. La VPP y la VVS, si fueran bajas, podríamos tener dudas, pero una VPP de 25 y de 28, con unas cavas de 25, eso quiere decir que el paciente podría responder a volumen. ¿Le tengo que poner volumen? No por la VPP, sino porque es que está con lactatos altos y saturación venosa central bajas. El paciente no está reanimado, por lo cual, de entrada, le tendría que poner volumen porque hay unos datos hemodinámicos, incluidos la ecografía, que es las cavas, que me dicen que el paciente responde al volumen. Con lo cual, perfecto, volumen. Conducta expectante de ninguna de las maneras, porque el paciente está con lactatos altos y saturación venosa central de 45. O sea que algo hay que hacerle, a no ser que esperemos a que le haya pasado el volumen de antes, que lo hemos intubado y está más tranquilo, eso es otro tema. Pero tal con estos datos, habría que ponerle volumen. Seguimos. El paciente continúa ventilado con frecuencia respiratoria de 22 por minuto, programada de 18 y presenta hipotensión con persistencia de lactatos elevados. ¿Cómo valoramos de manera óptima si el paciente responde a volumen? Venga, lo pensamos. El paciente ahora está haciendo más frecuencia de la que le toca, de la que nosotros, la que le toca, que le hemos puesto. Venga, no se anima nadie. Si estáis contestando perfecto todos. Hay mucho nivel de hemodinámica en este curso de ecografía. Pues están diciendo, de las opciones que me das, la más válida sigue siendo la variación de la presión del pulso y la variación del volumen sistólico. Eso lo contestan otros compañeros también, la B y la D. Y otro dice, pero yo le puedo elevar las piernas. Estando intubado también las puedo elevar. Vale. La respuesta es maniobra de levantar las piernas. La PVC no la vamos a poner, ya la hemos... Y la presión de oclusión de arteria pulmonar que es abajo no tenemos un SWAN, con lo cual, pues no. VPP y VVS no nos sirve, porque está tirando de máquina. Y cuando aumenta, tienes la frecuencia de 18 y está 22, no sirve. ¿Por qué? ¿Por qué no sirve? Porque en esas frecuencias que yo hago de masa, esa respiración no está controlada. Cuando tú tienes una respiración controlada con la frecuencia de tal, ya sabes exactamente cuánto volumen le entra, en qué tiempo le entra. Si es así, o si nosotros estamos respirando de manera espontánea, ¿por qué no sirven espontánea? Porque si yo respiro como quiero, ahora esta respiración me dura más tiempo, la otra menos, hago más fuerza, los cambios en la presión intratorácica son diferentes, con lo cual lo que yo veo en la presión de pulso pues no está relacionada con la volemia, sino cómo yo estoy ventilando, con lo cual no me sirve VPP ni VVS. De estas sería la maniobra de levantar las piernas, que sí que vale en intubados y en no intubados. Aquí vemos cómo sería la maniobra. Vemos que le vamos a levantar las piernas y lo que vamos a hacer de entrada es una determinación basal. Aquí vemos de la integral velocidad-tiempo. ¿Lo veis abajo?
haríamos una ecocardiografía apical 5 cámaras y vemos cuál es la integral y qué es de 15. Levantamos las piernas. Un Sí, momento, Ana, que sí. aquí tenemos una duda que están planteando. Pero estoy de acuerdo con las limitaciones cuando hay esfuerzo expiratorio. Ah, vale, que están de acuerdo contigo. Ah, vale, sí, sí, sí. Vale, vale, perfecto. Aquí fijaos que lo que tengo que hacer es una determinación basal de la integral velocidad-tiempo. No hace falta el volumen sistólico con el APR cuadrado, no hace falta. Solo con la integral velocidad-tiempo. Y al final, al cabo de un minuto, tendríais que hacer varias, un minuto más o menos, veríamos cómo ha cambiado esa integral velocidad-tiempo. Alguien ha dicho las venas cavas. Alguien ha dicho las venas cavas al principio y al final. Hay algún artículo ahora que mira las venas cavas, pero no está tan validado. O sea que de entrada habría que mirar la integral velocidad-tiempo al principio y al final. Acordaos, si hay un 10% de cambio, pues perfecto, porque el paciente es respondedor. ¿Cómo se hace el cálculo? Porque a veces no, a veces no, repasamos cómo veo yo si varía. Pues para que se aclare, aunque esto lo sabemos, porque cuando vamos a comprar el pan y sube la barra de pan de un euro a 1,5 €, sabemos calcular el porcentaje que aumenta, ¿no? Pues ahora lo vamos a hacer con esto. Fijaos abajo, el porcentaje sería el integral segunda después de la maniobra, que es 19,5, menos la inicial, que es 15,3, esa resta, dividido para la inicial, 15,3%. Me da un 27%. Por lo tanto, según esta maniobra de levantar las piernas, nuestro paciente es respondedor. O sea que si el paciente tiene signos de hipoperfusión tisular, si no, no, le pasaríamos volumen. A ver, ¿qué pegas podemos encontrar? Una Sí, pregunta, Ana. Preguntan en el chat. Pero al final, la integral velocidad-tiempo del tracto de salida del ventrículo izquierdo por eco sí, es lo mismo que la variación del volumen sistólico. no, Por tanto, no, sí, no, la sigue, respuesta es no, estoy de acuerdo. sí, sí, Por tanto, elevo piernas y veo VPP y VS, no sería vale, necesario hacer eco. vale, No, no es igual. vale, a No es ver, igual. lo que está validado, lo que hay más estudios con la maniobra de levantar las piernas es gasto cardíaco, del dispositivo que sea, gasto cardíaco, antes y después. Y tiene que ser rápido, porque es en un minuto, por lo tanto el SWAN no vale porque tardas más, sería pues cualquier onda de pulso, vigileo, pico, lo que sea, que ves rápido. Es gasto cardíaco. Y con eco veríamos gasto cardíaco. No vemos presión arterial, no vemos presión arterial, y lo de la VPP y VVS, hay algún artículo reciente en que se ve cómo varía la VPP y la VVS si ya no varía tanto. En lugar de oscilar 10, oscila 8. Pero no hay tanta validación y además los cambios son muy pequeños, por lo cual se sigue diciendo que tiene que ver gasto cardíaco, el valor absoluto, no la VVS ni la VPP. Es mejor así, al menos de entrada. Vamos a imaginaros que tenéis que hacer, no sé si contesta a la pregunta, ¿hay alguna? Sí, te dan las gracias. Además, acordar que la integral velocidad-tiempo es una medida de distancia al que avanzan los hepatíes. Y cuando tú haces la variación de la presión de pulso, tú estás mirando la presión pico. No es lo mismo. Sí, pero de todas Pero maneras, te dan sí las que gracias. hay un artículo que es de Olfan Sawi, que es intensivista y amiga, entonces sí que hay algunos artículos que ven si la VPP y la VVS, que es un patrón, claro, la idea es, la VPP y la VVS varían porque estamos en la zona de dependencia de precarga. Si yo le paso volumen o le levanto las piernas, que es como una autotransfusión, tendría que disminuir la VPP y la VVS, es verdad, pero el punto es muy pequeñito y todavía no hay suficiente evidencia, con lo cual de momento integrales velocidad-tiempo o dispositivos de pico, lo que sea. A ver, imaginaos ahora que estáis haciendo una eco con esto, ya vamos acabando, no os preocupéis que ya acabo, ya el rollo se me acaba. ¿Qué dificultades con eco? Porque hay que ser críticos también, saber las pegas que nos podemos encontrar. Estáis haciendo una eco aquí y qué dificultades podríais ver para hacer esta maniobra. Venga, ¿qué se os ocurre? Comparado con ver en un dispositivo de cabecera, que miráis cómo cambia el gasto cardíaco. ¿O lo veis fácil todos? Hacer con eco. No contestan en el chat.
Vale, bueno, porque igual la pregunta, a ver, El plano, dicen, el plano, claro. el plano. A ver, el plano, primero tienes que pillar un buen plano, 5 cámaras y alinearte bien y verlo bien como se ve abajo, una buena imagen. ¿Qué ocurre? Que cuando ya le has pillado la imagen, ¿qué te hacen? Te bajan el cabecero. Entonces ya puedes perder el plano y te pones nervioso. Porque tienes un minuto y algo, o sea, no es a los cabos de 5 minutos. Con lo cual, y hay que tener cuidado también de que al cambiar puede ser que la variación que tú veas no es porque aumente el volumen, aumente el gasto, sino porque no lo estás alineando bien. Ese es un problema. Acordaos que lo ideal, eso puede pasar con eco, lo ideal es, y por eso tenéis que tener un poco de experiencia para hacer esta maniobra con eco. Acordaos que lo ideal es no tocar las piernas, sino hacerlo con la cama. A veces no se puede, para no hacer un estímulo nociceptivo de dolor que pueda aumentar la frecuencia y la tensión, ¿vale? Pero en este caso, si el paciente estuviera hipotenso, o sea, hipotenso con signo de hipoperfusión tisular, en este caso el paciente sería respondedor y podríamos ponerle volumen. Al final, el paciente presenta mejoría hemodinámica, respiratoria, pudiendo ser extubado y a los 4 días de ingreso en la UCI. Y finalizamos el caso. ¿Alguna pregunta? Venga, animaros, esto no es una clase de ecobásica, ha metido el Doppler, pero creo que merece la pena tener una especialista en hemodinámica como la doctora Chagavía y nos ha contado un poquito más de un caso y veo que hemos resuelto dudas que probablemente hay falsas creencias en las unidades y que se deben de aclarar. Esto es verdad que es de eco intermedia, un poco avanzada, pero bueno, creíamos que era bueno pues repasar un poco, ¿no? Como lo que ha hecho Vicky antes, de repasar todos lo que son protocolos y para animaros para que sigáis estudiando y sigáis viendo después cuando hagamos todos los cursos de avanzada que esperemos que pronto, bueno, ahora hay uno no sé si lo has anunciado ya, Vicky, el tuyo o no. Próximamente tendremos, en junio tendremos un curso de avanzada en Valladolid, por si queréis venir. ¿Alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta? Porque son las 8:06. No sé si en el foro hay alguna pregunta. El objetivo del curso es que vieseis que con ecografía 2D, Doppler color, modo M, se pueden ver muchas cosas que podemos resolver al paciente. Es cierto que si queremos dar un poco más de hemodinámica, como nos ha explicado la doctora Chagavía, aparte de estudiar, es necesario la herramienta del Doppler. Pero bueno, pues felicitamos a todos por el curso. Recordaros que el 28 de febrero acaba y es improlongable. No podemos, por temas de acreditación, tener más tiempo en la plataforma abierta, con lo cual os animo a todos a que vayáis acabando, vayáis haciendo el examen y vosotros mismos, una vez que hagáis el examen y la encuesta, os podéis descargar el certificado. No sé si tenéis alguna duda. Os Hola, yo agradecemos quería a todos. hacer una pregunta. Perfecto, pues dinos. En el caso de cuando decían que tras la reanimación de volumen tenía una saturación venosa de 45, yo más que directamente volver al volumen o que los parámetros también sigan dando de hipovolemia, volvería a valorar la función cardíaca porque una saturación venosa de 45 me habla también de una difusión miocárdica. Entonces revaloraría otra vez la función antes de meter volumen para valorar si es necesario empezar un soporte inotrópico y posteriormente añadir más volumen. Sí, bueno, en realidad la saturación venosa lo que te está diciendo es que hay un desequilibrio entre oferta y demanda. No te dice si es volumen, si es dobuta, si es lo que es. No te lo dice. Lo que te está diciendo es que algo está mal y lo tienes que reponer. Entonces, sí, es verdad, tienes que ver también la función ventricular, eso está claro, seguro, ¿no? O sea que no solo la volemia, pero se supone que has hecho una ecografía al principio, que habría que hacer repetido. Pero no te está diciendo que le pongas dobutamina, cuidado. Lo que te está diciendo es que algo le está pasando y que tienes que reanimarlo, pero habría que hacer volumen y evidentemente también perfunción ventricular. Pero lo primero que tienes que reponer es la volemia. Si tú ahora a un paciente como este paciente, tú le pones un inotrópico pensando que ya está bien de volumen o le vas a poner, porque incluso teniendo disfunción miocárdica, si tú le pones dobuta se te puede poner fatal, porque haces vasodilatación y taquicardia. La reposición volémica tiene que estar bien, pero insisto, saturación venosa es que hay un desequilibrio, no te dice si es volumen o qué es lo que le tienes que poner. Y otra pregunta respecto al protocolo.
Una apreciación que te voy a hacer. Mira, cuando tú haces una eco, yo estoy de acuerdo contigo en que yo repetiría la eco. Cuando tú haces una eco y ves que la integral velocidad-tiempo es de 15, tu volumen histórico es bajo, pero cuando tu VT está por debajo de 10, 11, 10, ya tienes que pensar que el índice cardíaco va a estar bastante bajo, con lo cual va a ir acompañado de disfunción cardíaca. Puedes tener disfunción cardíaca perfectamente en ese paciente, pero el IVT es alto. Si tu VT es más bajo de 11, 10, vete pensando que probablemente tienes que añadir hipnotrópicos. Pero es que hasta que el volumen, el gasto cardíaco integral velocidad-tiempo o el gasto depende de poscarga, precarga y contractilidad. Con lo cual, aunque haya, no descarta que haya disfunción miocárdica, pero la volemia la tienes que poner bien. O sea, primero tienes que optimizar volemia, porque si no el paciente se te va a hundir. Es verdad que la disfunción miocárdica, aunque en sepsis es todo un mundo aparte, generalmente va con gasto cardíaco normal o bajo. Puede ir con todo, pero es verdad que tienes que sospecharlo, pero la volemia la tienes que mirar. Pero es otra cosa que la saturación. La saturación es más global, es un indicador más global de hipoperfusión. Nos Vale, y hemos ido a otro tema, pero bueno, sí. otra pregunta respecto a los protocolos que existen. Respecto al paciente inestable que llega a urgencia sin más datos clínicos, ¿qué opinan respecto a la utilización del FATE? Y qué opinan también del otro protocolo llamado FALS, que poco he visto su utilización, pero bueno, me lo he estado leyendo y quería saber qué opinaban. Bueno, son similares. Entre el FATE y el FAST, las recomendaciones internacionales te dicen que hagas el FATE. Entonces, por eso cuando montamos el curso, elegimos ese por su facilidad que es y porque hace solo ecocardiografía. Yo creo que en un paciente en shock la primera prueba de imagen que hay que hacer es hacer una eco, que es lo que dicen las recomendaciones internacionales. Con una eco básica de 2D te puedes hacer una idea de cuál es la causa del paciente y vamos a ser realistas. Cualquier paciente en shock, el primer tratamiento es poner volumen. Lo que pasa es que no nos tenemos que pasar de volumen. Entonces, ¿el FATE es fácil? Sí. ¿El FATE es suficiente para tratar a todos los pacientes en shock? No. Somos intensivistas, sabemos mucha fisiología y debemos de aplicarla en todo. Y de ahí que yo creo que hay que seguir avanzando, como nos ha explicado Ana, con la ecografía avanzada y la utilidad del Doppler. Pero el FATE vale con una ecografía 2D a descartar causas como puede ser un taponamiento, un derrame, una disfunción cardíaca. Es una valoración inicial que hay que hacer, ¿no? Porque generalmente es en 2D lo que dice Vicky y es descartar las causas más probables que sea tan llamativo que te justifique la causa del shock, pero después para afinar más, si no va el paciente mejor, tienes que seguir con una eco con más detalle, ¿no? Pero de entrada tendrías que hacer una ecografía, un FATE o el protocolo que tú quieras, pero dirigido a esto. Para eso hacemos el curso, ¿no? Sobre todo para que se haga una ecografía, todo paciente en shock tendría que tener una eco. Sería mandatorio. Bueno, no sé si hay más preguntas. Muy gratificante que os hayáis animado a contestar todos en el foro. Nos hemos pasado un poco de la hora, pero si hay alguna pregunta más, que nadie se quede con la duda, que aproveche. También os diremos que estamos montando unas jornadas de hemodinámica en la SEMISUC y os animo a todos al Sí, curso será de para ecografía. después de verano. Todavía no nos da tiempo. Si queréis hacer más cuestiones así, utilizar el foro también, o nuestros correos electrónicos. Si Bueno, pues tenéis yo creo dudas, que lo que dice Ana, creo que os animamos a si tenéis dudas preguntar en el foro, preguntarnos en el foro. Recordad que el curso acaba el 28 de febrero. Esperamos que haya sido de vuestro interés y si no hay ninguna pregunta más, yo creo que 8:13 pues dejamos aquí la reunión. Bueno, un placer a todos y gracias por asistir. gracias a todos.